Buenos días, niños. Vamos a comenzar nuestra lección del día de hoy cantando. No hemos cantado juntos todas las canciones en mucho tiempo. Entonces vamos a repasar todas las canciones que hemos aprendido. Comenzando con Cuán bueno es Dios. 1, 2 y 3. Cuán bueno es Dios, cuán bueno es Dios, cuán bueno es Dios, su amor me dio. Es siempre fiel, es siempre fiel, es siempre fiel. No me dejará, me cuidará, me cuidará, me cuidará, es mi buen pastor. Le serviré, le serviré, le serviré, viviré por él. ¿Estás listo para servir a Dios? Él es tu buen pastor. ¿Has conocido a Cristo como tu Salvador personal? ¿Has orado, confesando tus pecados y pidiendo el perdón de pecados que solo Cristo te ofrece? Si has hecho esto, tú debes estar listo para servir a Dios en lo que Él te pide, porque Dios puede usar un siervo que está dispuesto a trabajar. ¿Qué es un siervo? ¿Alguna vez has hecho algo para otra persona? A ver, vamos a pensar, justo ha pasado el Día del Padre. ¿Has hecho algo para tu papá? ¿O en el Día de la Madre? ¿Has hecho algo para tu mamá? ¿Le has servido usando tus talentos, tus habilidades para ayudar a otra persona? Bueno, Dios quiere que nosotros le servimos de corazón, haciendo lo que Él nos pide. Y una cosa que Dios nos pide es, ¿qué cosa? Testificar de Cristo, hablar de Cristo siempre. Es una cosa que Dios quiere de nosotros, pero hay muchas maneras en que podemos servir a Dios. Y hoy vamos a ver una persona que sí usó sus talentos para servir a Dios. Pero antes de eso, vamos a seguir cantando. ¿Quieres ser salvo? ¿Listos? Vamos a mover mi cabeza. Ahí está. 1, 2 y 3. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. De ahí hemos cantado otra canción acerca de Cristo. Solamente en Cristo. 1, 2 y 3. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y uno más que hemos cantado que se llama Obedecer. ¿Y a quiénes tenemos que obedecer? ¿A nuestros padres? Sí. ¿A nuestros maestros? También. ¿A las autoridades? Por supuesto. ¿Tú quieres ir a la cárcel? No. Entonces, tenemos que obedecer en muchas maneras, en muchos sentidos, a nuestras autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros y a veces que nuestros padres nos han encargado a otras personas a cuidarnos y nos dicen, no, obedece y debemos hacer caso. Pero dice que si queremos ser felices, debemos obedecer. Y vamos a ver las palabras
de la canción, retrocediendo, dice, cuando andemos con Dios, escuchando su voz. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? ¿Él me va a hablar? A través de su palabra me habla. Entonces, leyendo la palabra de Dios, Él me va a hablar y me va a enseñar. Entonces dice, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro rey y con Él reinaremos allá. Entonces, si obedecemos a Dios y a su palabra, si buscamos cumplir, acá dice, justo a mi lado, si acatamos su ley, si obedecemos su palabra, Él será nuestro rey y con Él reinaremos allá. ¿Dónde es allá? En el cielo. Entonces, el que quiere su hogar seguro eterno en el cielo es uno que ha recibido a Jesús como su Salvador. Y en el tiempo que nos queda aquí en la tierra, debemos andar con Dios en obediencia. Aquí dice obedecer, cumple a nuestro deber. Si quieres ser felices, debes obedecer. Cantamos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro rey y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si quieren ser felices, debes obedecer. Hoy vamos a cantar esa canción para terminar. Pónganse de pie si quieren para poder estirarnos y comenzar la lección. ¿Ya? 1, 2 y 3. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro rey y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si quieres ser felices, debes obedecer. Muy bien, ahora llegamos a nuestra historia de hoy, que se trata de una mujer que se llamaba Tabita. Tabita o podemos decir Dorcas también. En su nombre judío era Tabita, pero en su nombre en griego, el que le decían los griegos, era Dorcas. Y a veces vemos en la Biblia, ¿no? Una persona que tiene dos nombres, así, Saulo y Pablo, ¿no? Que hemos visto la semana pasada. Bueno, después de la sanación de un hombre que se llamaba Eneas, que era paralítico, ¿no? Él estaba mal y Pedro se había acercado a su lado y él le dijo, Jesucristo te sana, levántate. Y todos los que vieron eso, ¿no? Estaban diciendo, ¿qué? Un milagro, Dios ha hecho un milagro aquí. Se convirtieron a Cristo. ¿Qué significa eso? Que en vez de solamente estar buscando el Mesías, el prometido, el Salvador, ahora dice, bueno, Él ha dicho en el nombre de Jesús. En ese nombre hay salvación, hay sanación. Y creyeron en Jesús. Y Pedro estaba visitando en una ciudad lejos de Jerusalén que se llamaba Lida. Y Dios le estaba usando. ¿Por qué? Pedro antes había estado en Jerusalén. Y se acuerdan que llegó la persecución y todos fueron esparcidos en diferentes sitios, ¿no? Felipe se fue, se encontró con el eunuco y otros se fueron a otros sitios. Y vemos aquí a Pedro ahora, porque los apóstoles habían quedado en Jerusalén, pero ahora vemos a Pedro en otra ciudad, en la ciudad de Lida.
Y acá dice, Dios usa a siervos dispuestos. Pedro estaba dispuesto a ser usado por el Señor. Entonces, en su viaje, él también, igual como Felipe había hecho, él predicaba de Cristo. Y aquí vemos a Pedro sanando a un hombre en el nombre del Señor Jesús. Ahora, en otra ciudad, por la costa, ¿no? Había una señora que se llamaba Tabita. Y Tabita, ¿quién es en este dibujo? Ahí veo una niña, veo otra señora de azul con rosado que tiene un vestido en su mano, pero esa señora en amarillo y verde, con sus cabellos ya canoso, ya con cabello gris, blanco, viejita, ya. Ella hacía ropas y diferentes cosas y ayudaba a los pobres. Ella ayudaba a los pobres, a las viudas y su nombre, ¿se acuerdan? Su nombre judío, Tabita, y su nombre griego, Dorcas. Y esa señora Dorcas ayudaba a muchas personas y era creyente. Entonces, eso era su testimonio, su trabajo para el Señor. Y hemos dicho que Dios puede usar a un siervo dispuesto. Bueno, ella era una sierva dispuesta. Pero, ¿saben qué, niños? Murió. Y era muy triste. Entonces lavaron su cuerpo, la habían tendido en un cuarto arriba. Y en aquel entonces no había un lugar para llevar sus muertos. Normalmente los tenía ahí en la casa hasta enterrarlos. Entonces la gente venía para, ¿no?, lamentar su muerte y estaban muy tristes porque ella era un buen siervo de Dios. Entonces, aquí vemos en nuestro mapa, vemos la ciudad de Jerusalén. Jerusalén abajo, ¿no? En este puntito rojo. Y subiendo de Jerusalén, llegamos a Lida. Ahí estaba Pedro. Y en Jope es donde vivía Dorcas. Entonces era cerca a Lida, no muy lejos. Y cuando se enteraron que ¡oh!, Pedro está aquí, está cerca, está en Lida, entonces fueron a llamar a Pedro. Dos hombres, por favor, venga pronto. Y le estaba contando de Dorcas. Entonces Pedro, como que estaba dispuesto a servir al Señor, va con estos hombres a ver qué puede hacer. Y hemos dicho que Dios usa a siervos dispuestos. Entonces Pedro, cuando llega, sube al cuarto donde tienen tendido su cuerpo de Dorcas. Y todas las viudas estaban ahí y me mostraron, mira, ese vestido que me había hecho, mira esa cosa que hizo por mí. Y estaban llorando, mostrando la ropa que Dorcas había hecho para los pobres cuando ella estaba viva. Entonces Pedro manda a todos ellos, no, que se vayan, que salgan del cuarto. Y cuando está a solas con su cuerpo de Dorcas, él se arrodilla y comienza a orar, porque él sabía que él no tenía el poder en sí mismo para hacer milagros. Solo Dios hace milagros. Entonces, para poder ayudar a Dorcas, ella ya está muerta. Pedro necesitaba la ayuda de Dios. Entonces, él se postra ahí y comienza a orar. Y después botea a donde está Dorcas y usa su nombre judía. ¿Cuál era? Tabita, muy bien. Y él dice, Tabita, levántate. ¿Y saben qué? Ella abrió sus ojos y ella se levantó. Y Pedro tomó su mano y la ayudó a levantarse y la saca afuera y llama a los demás que estaban esperando para mostrarles que Tabita, Dorcas, ya estaba viva. Y no era nada especial en ella que le hizo revivir, era el poder de Dios, porque solo Dios puede hacer milagros. Pero Dios usó a Pedro en ese momento para ayudar en ese pueblo. Y todas las personas que vieron el milagro, muchos creyeron en Jesús por causa de lo que pasó en la vida de Dorcas. Entonces Pedro se quedó en Jope un tiempo, ¿no? Predicando la palabra, compartiendo de Jesús, viviendo en la casa
de un señor que se llamaba Simón, que era un curtidor que trabajaba con los pieles de los animales. Y vamos a saber un poquito más de él más adelante en nuestra historia del libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles de Jesús y cómo Jesús trabajó en sus vidas para crecer la iglesia. Pero ¿cómo fue? Ellos, los apóstoles, los discípulos de Cristo que vemos en estas historias, ellos eran dispuestos a servir a Dios, porque Dios usa a siervos dispuestos. Entonces mi pregunta es, ¿estás dispuesto a ser usado por Él? ¿Tú estás dispuesto a ser usado por Dios? Porque si uno tiene a Cristo como su Salvador, como hemos dicho, ¿no? Si yo he entregado mi vida a Él, entonces debo, en mi amor hacia Dios, por lo que Él ha hecho por mí, debo estar dispuesto a servir a Dios en lo que puedo. Puede ser como Dorcas. Ella usó sus talentos para ayudar a los pobres, a las viudas. Quizás ella decía, no, yo no tengo mucha plata, yo no tengo muchas habilidades, pero sabía coser. Entonces ella hacía ropas, ¿no? Para ayudar a los que no tenían. Quizás tú puedes hacer algo que otra persona no sabe hacer y puedes usar ese talento para Dios. Si nosotros decimos a Dios, estoy dispuesta a hacer lo que tú quieres, Él nos puede usar. Y todo lo que hacemos debemos hacer para la gloria y la honra de Dios. Bueno, niños, eso es todo lo que tenía para hoy día. Una historia muy corta, pero la lección es que nosotros debemos ser dispuestos a trabajar para el Señor. ¿Eres dispuesto? ¿Estás dispuesto a servir a Dios? Si tu respuesta es sí, entonces adelante con valor.